Buenos días, quien habla para ustedes, ingeniero Alex Indriago, y hoy vamos a dar continuación con la unidad 2 que se corresponde con divide y conquista. Vamos a iniciar con el tema de recursividad, atendiendo al objetivo 2.1, entender algoritmos recursivos. Bien, antes de entrar en tema de la recursividad, haremos una breve introducción. Podríamos decir que la recursividad es una técnica fundamental en programación que permite que una función sea llamada a sí misma, por cuanto este enfoque es útil para resolver problemas complejos, es decir, de un problema grande descomponerlo en problemas más simples, más sencillos de manejar. Por cuanto en esta presentación exploraremos estrategias efectivas para dominar la recursividad. Ahora bien, ¿pero qué es la recursividad? La recursividad se basa en dos conceptos claves: el caso base y el caso recursivo. El caso base detiene la recursión, mientras que el caso recursivo permite que la función se llame a sí misma. Por cuanto es necesario comprender estos dos conceptos para evitar errores comunes en la programación. Podríamos entender mejor el tema de la recursividad si lo asociamos con el caso de los factoriales, como se muestra en la primera imagen que está a la izquierda, donde tengo que 5 factorial es igual a 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Ahora bien, de este mismo podemos tomar que 4 factorial sabemos que es 4 por 3 por 2 por 1, por cuanto podríamos decir que 5 factorial es igual a 5 por 4 factorial, porque ya sabemos que el resultado sería el mismo, pudiendo decir que el factorial de n número va a ser igual a n por el factorial de n menos 1. Pero si lo tomamos de esta forma, diríamos que el problema luego sería la recurrencia, que no tiene final. Como el factorial de 0 es igual a 0 por el factorial de menos 1. Ya que para calcular el factorial de 1 necesitaríamos el factorial de 0 y el de 0 necesitaríamos menos 1, y así hasta el infinito, es decir, generaríamos totalmente un bucle. Entonces incurriríamos en un error, por cuanto necesitamos establecer un punto de parada, o lo que conocemos como que un caso base, es decir, ¿dónde va a finalizar? Entonces, el caso recursivo serían las imágenes que estamos mostrando debajo de la descripción de recursividad, donde factorial n va a ser igual a n por el factorial de n menos 1 si n es mayor que 0. Y el caso base o punto de finalización sería que factorial n es igual a 1 si n es igual a 0. Es decir, estaríamos considerando un caso que define el factorial de 0 y conseguimos determinar un final para la recursión, ya que el factorial de 0 no depende de ningún factorial ni de ningún número más pequeño que 0. Es decir, siempre vamos hacia atrás, pero cuando llegamos al factorial 0, contamos ese camino. Es decir, con la recursividad se simplifica la forma de pensar. Bien, visto esto, podríamos decir que las ventajas de usar la recursividad es que, en comparación con los enfoques iterativos, permite una solución más concisa y legible. Reduce el uso de variables temporales y es especialmente útil en problemas como la búsqueda y el transversal de estructuras de datos complejas. Además, es importante acotar que en el paradigma funcional, la recursividad está presente en muchas ocasiones, ya que prácticamente no se dispone de for ni de while, es decir, no se puede iterar, por cuanto se recurre a la recursividad como sustitución a los clásicos.
Ahora bien, veamos algún ejemplo de recursividad, como en el caso de la serie de Fibonacci. En este ejemplo se puede ilustrar cómo se puede aplicar la recursividad para resolver problemas de manera eficiente, aprovechando las características del lenguaje. Para calcular la secuencia de Fibonacci, cada valor de la secuencia se puede definir como la suma de los dos números anteriores de esta, tal como se muestra en la relación. Entonces, donde la secuencia empieza, en este caso que se presenta con 0 y 1, sus dos primeros valores son 0 y 1, y el consecutivo son la suma de estos dos primeros, por lo que 0 más 1 es 1. Subseguidamente, 1 más 1 es 2, que es el siguiente valor. Luego, el siguiente valor después de 2 es el resultado de 1 más 2 de los dos primeros que le anteceden, que es 3. En el siguiente valor, el resultado es la suma de sus dos antecesores, es decir, 3 más 2 o 2 más 3, y así sucesivamente. Es decir, que a partir del tercer número se empieza a aplicar la fórmula. Si consideramos los casos claves que debemos aplicar en la recursividad, podríamos decir que los casos base serían los dos primeros elementos, porque se necesitan mínimo dos elementos para poder calcular el primer número de la recursión. Entonces, ese sería nuestro caso base. Y nuestro caso recursivo, la fórmula en sí. Por lo tanto, el programa que calcula el número iésimo de Fibonacci se puede expresar de esta forma con esta función recursiva, tal como se muestra en el código. Bien, ahora, con toda esta explicación nos permite identificar que la recursividad la podemos aplicar como una metodología a la hora de crear algoritmos, que consiste en expresar problemas grandes en problemas más pequeños, como les decía anteriormente, utilizar la descomposición. Es decir, un problema grande, llevarlo a uno pequeño, y ese problema pequeño, llevarlo a uno más simple, que es lo que consideraríamos como nuestro caso base, y a partir de las definiciones recursivas de un algoritmo. También podríamos considerar como ejemplos de recursividad el uso de los árboles, es decir, donde cada subárbol se puede considerar el mismo problema pero a menor escala, ya que son susceptibles a una función recursiva. Por ello era que deducíamos que la implementación de la recursividad nos podría ayudar a simplificar nuestra forma de pensar. Ahora bien, errores comunes en la recursividad. Los programadores a menudo cometen errores al implementar funciones recursivas. Y algunos de los casos más comunes incluyen no definir un caso base adecuado o causar desbordamiento de pilas, por cuanto podrían llegar a repetirse cálculos, como el calcular el cuarto número de Fibonacci, tal como se representa en el ejemplo de la imagen. Identificar y corregir este tipo de errores es crucial para escribir códigos efectivos y totalmente confiables. También se puede decir que a nivel de optimización la recursividad es más lenta en lenguajes procedurales. En cuanto a las funciones, es más costoso que actualizar variables en un bucle. Es decir, lo que se gana en elegibilidad se pierde en optimización y rapidez. Quizás podríamos preguntarnos a qué se debe el desbordamiento. Se llama el desbordamiento de pila. El desbordamiento de pila ocurre cuando se hacen muchos llamados recursivos. Ocurre este tipo de desbordamiento causado por los múltiples llamados. Para finalizar, tenemos como conclusiones y recomendaciones. Dominar la recursividad en programación es un paso importante para poder desarrollar. Al aplicar las estrategias discutidas, puedes mejorar estas habilidades y abordar problemas complejos con mayor confianza. Por cuanto es necesario que recordemos practicar y revisar ejemplos para afianzar
esta comprensión, considerando que la recursividad, al igual que otras herramientas, también tiene sus pros y sus contras. Esto fue todo por hoy. Muchas gracias por su atención.